Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. El día de hoy es jueves 24 de noviembre del 2022. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para Simi Radio. Un saludo a todo el Centro Simi de Salud Emocional. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema tiene que ver con el buen trato y tengo como invitadas, dos invitadas. Primero voy a entrevistar a la psicóloga Olga Treviño, quien es parte de Simisae. Olga, bienvenida, gracias. Gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con la audiencia. Gracias, Olga. Pues la paciencia, la comprensión, el buen trato construye bienestar y construye paz. Y también puede devolverle a los niños, a los adultos, a todas las personas su capacidad de resiliencia y de confianza en el mundo. Quisiera hablar un poquito acerca de la comunicación no violenta. Cuéntanos, Olga, lo que quieras compartirnos, qué es esto de la comunicación no violenta, que es parte del buen trato. Adelante, Olga. Sí, claro. Es un elemento fundamental la comunicación. Y esto de la comunicación no violenta es en sí un modelo desarrollado por un psicólogo llamado Marshall Rosenberg, que busca que las personas se comuniquen entre sí y también consigo mismo, con empatía y eficacia. O sea, fíjate qué tan importante es esto y a veces no nos lo damos. Entonces, mediante un proceso de comunicación y mediación, que ayuda a que las personas intercambiemos la información necesaria para resolver los conflictos y diferencias de una manera en paz, pacífica, ¿sí? Entonces, es importante identificarlo porque mediante el conocimiento de la vulnerabilidad de nosotros y la vulnerabilidad del otro, identificándolo de una manera más profunda, más existencial, más humana, ¿sí? Porque cuando eres capaz de verla, primero en ti y luego en el otro, esto nos permite conectar con el nivel profundo que permite que el otro, que al igual que yo, tiene aspiraciones, tiene anhelos, tiene sueños, fracasa, tiene pérdidas, sentimientos y necesidades de florecimiento, necesidades de supervivencia. Entonces, fíjate qué tan importante es identificarlo, pero sobre todo primero empezar por nosotros y luego por los otros, ¿no? Entonces eso nos permite conectar. Oye, qué bonito lo que estás diciendo, porque, digo, en las películas, la cultura a veces te fomenta la idea de, ver a las personas como que hay un malo del cuento siempre, ¿no? Como Sí, que, claro, entonces polarizar esta idea del otro como que es el enemigo o como la persona a vencer y todo esto que estás planteando acerca de la comunicación no violenta, pues te invita, mucho a la empatía, ¿no? Entender que el otro, pues, también tiene, los anhelos, como dices, los claro, sueños, claro, los fracasos, las ganas de cumplir, pues, sus sueños, ¿no? Su necesidad de también desarrollarse y de sobrevivir y de hacer cosas igual que uno, ¿no? Y claro. esto me parece muy bonito lo que nos estás compartiendo como una forma de conectar. ¿Y qué sucede cuando practicamos este modelo que nos estás compartiendo, Olga? Aquí es importante, un poquito antes, identificar que es esto de la conciencia de humanidad compartida, ¿no? Que tiene que ver que somos seres sintientes, dolientes y que buscamos la felicidad. Yo igual que tú, igual que el otro, ¿sí? Entonces es importante identificarlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercitar este modelo, y es un modelo de conciencia, fíjate, ¿sí? Empiezas a ver al otro no solo como un nombre, como un género, como una nacionalidad, como un color de piel. Es como si vieras mucho más adentro de ese otro ser, ¿sí? De esa persona que está frente de ti, que es justo lo que dices. A veces somos nombrados y calificados y evaluados de acuerdo a los lugares donde vivimos, hasta por las marcas que vestimos, que calzamos, que comemos, ¿no?
Entonces, eso realmente nos pone como una cosa y no desde este sentido humano del que pretende hacernos conscientes este modelo, ¿sí? Y es importante identificarlo porque cuando nosotros vemos la posibilidad con el otro de que es igual que yo, que él igual que yo siente, sufre, disfruta, se da una natural conexión. Porque ya no ves al otro, sino ves las acciones, ¿no? ¿Sí? Ves las acciones y ves al otro como un ser sintiente, igual que tú se equivoque, igual que tú ha llegado a dañar consciente o inconscientemente. ¿Sí? Porque te das cuenta que es igual que tú, tiene una profunda humanidad, que además quiere que se respete, igual que tú, igual que yo, ¿sí? Quiere que su dignidad humana sea respetada, valorada, vista de manera integral, igual que yo, ¿no? Igual que tú. Entonces, es bien importante, te fijas, sí hay mucha empatía, pero sobre todo es conectando desde nosotros. A ver, yo siento, yo me equivoco, yo he tenido aciertos, igual que él, ¿no? Entonces ya no lo veo solo como el malo y no lo califico, ¿sí? Sí, más Es allá bien de las importante. etiquetas, las banderas, ahora que está el fútbol, ¿no? Mm, Más allá de las banderas, más allá de las etiquetas, del color de piel, te invita a este modelo, me parece, a ver la humanidad, como tú dices, en el otro. Qué bonito, Olga. ¿Y compartida. y y cómo sería, cómo le llaman a este modelo? ¿CNB? Sí, es comunicación no violenta, Ah, okey, CNV, okey. ¿Cuál es comunicación no el violenta. propósito, entonces, de la comunicación no violenta? Aquí, como mencionábamos antes, es cultivar la conexión. Fíjate, qué bonito, ¿no? Conectarme con el otro, ¿sí? Hacer conexión. Y este modelo de concientizar, es una conciencia, cultiva, y mira, también me gusta esta palabra, cultivar, ¿no? Cultiva la capacidad de ver más adentro, no nada más este cuerpo, ¿no? Esta acción. Veo más adentro, más profundamente, con mayor vulnerabilidad, que es importante para mí, para ti, para el otro. Y es ahí donde surge esto de la conexión. Es crear la calidad de conexión necesaria, fíjate, para que las necesidades de todos los involucrados sean y se vean satisfechas o atendidas de una manera lo más satisfactoria posible. Eso es importante identificarlo. Te das cuenta de que las necesidades del otro, y lo vuelvo a repetir, son igual de valiosas que las mías y que las tuyas. Tendemos a pensar que nuestras necesidades, fíjate, eso es importante también verlo, son más importantes que las del otro, porque están más cerca, porque todo el tiempo las estamos experimentando, ¿sí? Entonces, las priorizamos y decimos, yo antes que el otro. Entonces, es importante identificar esa necesidad de libertad, de autonomía, de conexión que tenemos ambos y que necesitamos de hidratación, de descanso, todo el tiempo. Las estamos viviendo. Entonces, tendemos, como te decía, a privilegiarla. Incluso es importante identificar que llegamos al grado de poner nuestras necesidades por encima del otro y hacemos el ejercicio de poder sobre el otro. De hecho, hay una frase que dice, de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Imagínate Mm, qué conexión tan sí, sí. fuerte, ¿no? Y Ujú. se nombra y justificamos las acciones violentas que tenemos, ¿sí? Entonces, fíjate qué tan importante es esto de identificar todo esto que estamos haciendo y que justo puede coartar, cortar eso que puede llevarnos a vivir violencia, ¿sí? El ejercer el poder sobre el otro es una manera, es la raíz de la violencia, diría yo. Entonces es importante ver. ¿Te fijas qué lindo está Sí, esto?
Es Sí, todo un me proceso. gusta mucho. ¿Cómo nos aproximamos entonces a esta comunicación no violenta? Me está gustando mucho cómo nos compartes, pues, este propósito que tiene la comunicación no violenta, que es reconocer la libertad, la autonomía en el otro, reconocer, pues, sus necesidades, no solamente las propias, ¿no? Como Sí, cercanas. porque todo el tiempo la estamos sintiendo, entonces nos olvidamos de los otros. Vamos a Sí, ser egocentristas, no nos calificamos. Entonces aquí lo importante, lo fundamental es reconocer tus sentimientos, nuestra vulnerabilidad, nuestras necesidades y poder reconectar con las del otro. Darle el mismo valor y esto es muy importante a nivel social. Vivimos en sociedades que no están diseñadas para atender las necesidades de los seres humanos. Si no logramos poner a las necesidades de todos al mismo nivel, seguiremos teniendo una disparidad de poder con el otro, ¿no? De seguir generando violencia y dolor. Luego se da esto en las organizaciones, ¿no? En la familia, en la pareja, ¿sí? Los amigos en ocasiones, ¿no? Poder poner el poder sobre el otro, ¿no? Y fíjate cómo esto genera, eh, eh, por ejemplo, poca colaboración en el trabajo y cómo, qué tan importante es colaborar con los compañeros, porque esto suma, pero en ocasiones yo sé y de hecho no comparto mi conocimiento, entonces nos desconecta, ¿no? Y además ese conocimiento nos sirve porque va a llegar a ser basura porque no lo compartí. Entonces, ¿qué claro. tan importante es identificarlo? Es comenzar a incorporar la conciencia de conectar con otros de manera genuina y validar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, sus aspiraciones, sí, la vulnerabilidad que tenemos y que son igual de valiosos que los míos, que los tuyos. Claro. Es importantísimo. Claro. ¿Y cómo usamos entonces esta comunicación no violenta? Olga, me gustaría, compartirte una pregunta que nos hacen aquí Claudia Reyes, después de que nos hables de cómo usar esta comunicación no violenta, nos pregunta Claudia Reyes, ¿cómo podemos lograr la comunicación no violenta con personas que sí son violentas y peor, pasivo-agresivos o que son egoístas si no logramos la comunicación? Porque sí es cierto, ¿no? Muchas, Sí. muchas personas pueden tener esta poca capacidad de ponerse en el lugar del otro o de empatizar, de conectar con la humanidad del otro y hacer lo que quieran, lastimando, ¿no? Ujú, Entonces, me imagino, es todo un reto, esta comunicación no violenta para no subirse al ring al mismo nivel y tener esta posibilidad de construir, al menos contigo mismo, esta paz, ¿no? Pero adelante, Olga, compártenos, esto de cómo usar esta comunicación no violenta. O sea, y tomando esta pregunta, Cali, si me permites, Sí, sí, es todo un arte, es un proceso, que a lo mejor podríamos decir qué difícil, ¿no? Pero dime si no ha sido difícil caminar, y lo hemos logrado, y ya ni lo pensamos, nos paramos y caminamos y hasta corremos, ¿no? Qué difícil ha sido hablar, y hemos practicado, y nos ha llevado años y lo hemos logrado. Entonces, yo les invito a que identificando estos puntos, llevemos a cabo. Y me tomé así como a la tarea de ponerles por pasos, para que vean que no es una receta, claro que no, pero poner pasos fundamentales que son para aplicar esto de conectar, de identificar nuestros sentimientos, ¿sí? Es fundamental que usemos la comunicación, acuérdense, ¿sí? Y esto para generar empatía. Como primer paso, yo les diría que en una situación complicada, como primer punto, tendemos a hablar. Entonces, aquí les voy a decir, quedarse callados, calladas, ¿sí? Hacer empatía con nosotros. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dolor, enojo, tristeza? No validamos eso, sino, a veces las emociones hablan por nosotros. Entonces, vamos a darnos empatía. Es algo cálido, inclusive agárrense, toquen, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Qué necesidad no está siendo cubierta? Entonces, hacemos autoempatía.
Aquí es importante identificar que si yo no lo hago, va a ser súper difícil entonces llegar a comunicarme con el otro. Entonces, dejo que afloren mis emociones. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo tristeza. Entonces, me quedo ahí identificándolo. Guardo silencio. Por lo pronto, el otro seguirá hablando, diciendo lo que comente, ¿no? Está vaciando también. Como Es una segundo paso, invitación como a ser, compasivo con uno mismo, ¿no? A entender y que, ya te bueno, lo que abrazarte. está haciendo el otro probablemente te genera miedo, tristeza, preocupación, estrés, ¿no? Este, y entonces entender un poquito, primero, lo que uno está sintiendo entonces. Y en segundo paso, Y, Olga, y- y el segundo paso, y acuérdense, esto que sentimos nosotros es basado en las interpretaciones que hacemos de eventos que están pasando, ¿sí? Entonces nos damos primero empatía. Segundo paso, continuamos callados, calladas, y le damos empatía al otro, callados, con tu mente, con tu corazón. Y te preguntas, ¿qué estará sintiendo esta persona? ¿Cuál será la experiencia que está viviendo, esa experiencia actual? ¿Será que está experimentando frustración o enojo, tristeza, resentimiento, rencor? Y continúas callada, ¿sí? ¿Será que tendrá la necesidad de respeto? Si te empieza a preguntar, acuérdense que es callados con la mente y con el corazón, y lo estamos observando. Entonces, ¿o será que tiene una necesidad de contribución o valoración que no está siendo atendida? ¿O será que tiene una necesidad de conexión y armonía, ¿no? Y continuamos callado, ¿sí? Para lograr conectar con el otro. Y se fija que ahí también estábamos bajando la intensidad, identificando nuestros sentimientos y necesidades y las del otro. Uh-huh. sí. Entonces, aquí es importante, perdón, Cari, recordar esto. No le podemos dar, o más bien, no le podemos pedir a nadie que está sufriendo que dé empatía a otros si no se dé empatía primero. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan importante es? Nos la estamos dando nosotros y estamos identificando lo que el otro siente, ¿sí? Entonces, noten primero, este proceso es, primero conectas contigo, luego conectas con el otro, de manera que puedas conectar con su experiencia. Ya que conectaste con esa experiencia profunda, vamos al tercer paso, ahí ya hablamos. Ya parece entonces, vamos también evaluando que sea el momento idóneo, o sea que ya parece entonces igual ya bajó la tensión. Uh-huh. La gente a veces cuando estamos molestos queremos hablar y los otros tienden a callarnos, que genera un enojo. El propósito del enojo, ¿qué es? Quitar un obstáculo. Déjame hablar, déjame decir, ¿no? Y a veces lo decimos con acciones, ¿sí? Entonces, ya como tercer paso, ahora sí, ya vamos a hablar. Uh-huh. Y hablamos solo para ofrecerle empatía, solo para eso. Y le decimos, oye, te quiero preguntar, y también nuestro tono lo bajamos un poco, ya nos empezamos a dar empatía a nosotros y ya podemos hacerlo. Te quiero preguntar si con respecto a esto que hiciste, y entonces es lo que a ti te dolió, ¿sí? No contribuiste, la situación que haya generado el conflicto. ¿Estás experimentando frustración, molestia, desprecio o lo que sea, ustedes identifiquen, ¿sí? ¿Será que necesitas consideración de mi parte? ¿O de tus jefes o de tu pareja? Uh-huh. ¿Sí se fijan cómo conectamos? Esto baja también la intensidad. Uh-huh. Lo que estoy haciendo es que le estoy dando empatía, que por lo regular no lo hacemos. Empezamos a dar evaluaciones. Tú fuiste, tú hiciste el año pasado, siempre va a ser, nunca, ¿sí? ¿Sí te fijas cómo lo vamos haciendo? Y entonces aquí estamos dando empatía. Uh-huh. Solo para eso vamos a hablar. Uh-huh. Abro la boca no para decirle la observación, lo que yo veo que hizo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que cuando tú abres la boca para ofrecer empatía, sin estar activado, sin estar enojado y abajo,
entonces tú puedes conectar con la otra persona, ¿sí? Si a nosotros no, o si a ti no te importa la necesidad del otro, ¿por qué al otro habría que importarle tus necesidades? Si te dirías, ¿qué tan importante es esto, Cali? Sí, 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 Ujú, por supuesto, el conectar desde este lugar en donde, no vas a hablar para, digamos, discutir el punto que te está diciendo, sino hacerle saber lo que tú estás observando y validar un poco lo que está sintiendo la persona, ¿es así? ujú. Es importante. Sí, 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 así es. Y hay un Entonces, cuarto paso, conectas contigo y después conectas con el otro el otro, validando lo que te está manifestando, ¿no? y le expresas lo que tú Entendiendo su estás viendo. necesidad un poco, ¿no? De qué Claro, está exacto. necesitando, em, Ujú, y porque a veces puede ser que te estén hablando de una manera golpeada, o descalificando, o excluyéndote, ¿no? Hay muchas formas en ujú. donde uno se puede sentir sobrepasado, ¿no? Entonces, cuando, bajo este modelo, cuando tú te conectas con lo que el otro está sintiendo y con su necesidad, me parece que es un excelente puente para construir, una comunicación, pacífica, empática, respetuosa, ¿no? Sí, pero a esto no quiere decir que nosotros no vamos a manifestar lo que estamos sintiendo y no vamos a solicitar, ¿sí? Esto es aprender a poner límites. Ujú. No es que permitamos que nos transgredan para nada, ¿sí? Entonces, aquí como cuarto paso, si la persona no está respetando mis necesidades, lo que sigue es preguntarle, oye, a mí me interesa mucho la necesidad de apoyo, por decirlo, o de armonía, lo que ustedes quieran decir. ¿Qué conducta puedo yo realizar para que tú puedas o te nazca realizar esta conducta que atiende estas necesidades mías? Por ejemplo, en un ámbito laboral, continuamente están llegando después de la hora establecida. En lugar de decir, oye, para la siguiente te vamos a sancionar o a castigar o te vamos, no, algo así, podríamos decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo podríamos nosotros colaborar contigo? A lo mejor podrías llegar temprano y haces ejercicio, como está en algunos lados, y eso te permitiría a lo mejor llegar más temprano. Dime cómo yo puedo colaborar contigo. Te fijas que ahí, lejos de coartar y que el otro se someta o se rebele, conectamos con él. Ujú. Claro, ¿Sí? O sea, claro, ¿qué tan entendiendo su importante es eso? necesidad y entendiendo qué es lo que está pasando, más allá de amenazar con sanciones o con, consecuencias negativas, ¿no? Ujú. Entender, Lo, investigar primero también, diría yo. claro, sí es importante porque a veces las personas no realizamos las cosas, a veces porque no queremos, a veces porque no sabemos, ¿sí? O no podemos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar y lo que estamos haciendo es que estamos preocupándonos por sus necesidades, ¿sí? Está generando una incomodidad, no cubre mis necesidades y me estoy preocupando por las del otro, ¿sí? Estoy haciendo un ejercicio de colaboración también y le estamos ofreciendo una manera de apoyo, uh-huh, para que el otro pueda hacer algo y se active el deseo de contribuir. Ese deseo que tenemos desde que nacemos, el deseo natural de contribuir lo tenemos, pero ciertas acciones, la cultura, lo va coartando, ¿no? Eso se ve mucho en los niños. Hay algunos videos donde algo llevas cargando o vas poniendo unas tablas y hay una pila de tablas y pones otra y se le cae, ¿no? Más bien lo hace el adulto que tira una tabla y no la puede poner. El niño viene, lo ve, agarra la tabla y la coloca y lo ve. ¿Qué es esto? Este deseo natural de contribuir tiene que ver con la satisfacción de que yo tengo por realizar una actividad, no esperando nada del otro. El niño buscaba el bienestar del otro, no tenía ningún beneficio, solo el colaborarle a poner la tabla en la pila que estaba. O sea, qué padre es eso, y eso nos permite ver que no necesariamente a nuestras peticiones nos van a dar un sí. ¿Mm?
Entonces, para eso es importante que cuando hablemos con las personas tengamos más de una opción, ¿sí? Por ejemplo, con esta persona que llega tarde, ¿qué opciones le podemos dar? Puede llegar una hora antes, posiblemente vive hasta el otro lado de la ciudad, saliendo él a esa hora no llega, podríamos darle la opción de entrar más temprano, ¿sí? Y cubrir sus horas. Uh-huh. Que cambie de horario, a lo mejor le queda mejor venir en un horario por la noche, si hay el servicio por la noche, dar más de dos, tres estrategias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante hacer esto de tener, yo diría hasta cinco o seis estrategias? Eso es importante también en las relaciones de pareja. Esto para atender las necesidades de nosotros. Si tu única alternativa es la persona que acceda a esa petición, entonces no es una petición. Si le digo yo, llega a esta hora, le vamos a hacer una exigencia, porque no estamos dispuestos a escuchar un no. ¿Te fijas? Como es la única opción, le estamos lanzando una petición y si nos dice que no, colapsamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan Claro. importante es dar opciones, no? Uh-huh. Sí, y yo pienso que las acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en el ambiente laboral, pues siempre tiene que estar, claro, de la mano de la normatividad, pero tomando en cuenta las circunstancias, el contexto, ¿no? La perspectiva del otro tiene que estar Uh-huh. presente todo el tiempo, ¿no? Porque, de alguna manera, cuando somos muy directivos, eso puede hacer sentir al otro que estamos vulnerando su voluntad, ¿no? O Uh-huh. sus deseos. Entonces, a mí me parece que lo que ayuda mucho es comenzar a hacer como propuestas pequeñas, que poco a poco, pues, se logre el objetivo, ¿no? Que hay más probabilidades de éxito cuando la otra persona siente que se tomó en cuenta su propuesta o su necesidad, que cuando nada más decimos, pues mañana llegas a las 10 en punto o definitivamente ya no llegues o cosas así, ¿no? Me parece más importante ir como de la mano de la perspectiva del otro para que del otro surjan las propuestas y las estrategias, Uh-huh. ¿no? De qué te gustaría hacer, cómo lo solucionamos juntos, a, pues solamente dar una indicación, porque eso pues repercute en que la persona todos nos podemos cerrar, ¿no? Y esto Claro. hablando de la pareja, por ejemplo, también, ¿no? A veces conviene el preguntarse, a ver, ¿cómo yo estoy participando para que se dé el conflicto y Uh-huh. cómo quiero participar para que se presenten las soluciones? ¿Qué necesidad está teniendo mi pareja que yo no estoy tomando en cuenta? Y claro, primero darse cuenta qué es lo que yo estoy sintiendo con esto que hace mi pareja, por ejemplo. ¿Qué siento? ¿Qué me está invitando a hacer esta emoción, no? Uh-huh. Y a partir de ahí, entonces, tomar consideraciones, que lleven a una solución conjunta, ¿no? Que Sí, habrá cosas que justamente. no son, por ejemplo, en el tema de pareja, algunos autores dicen que, hay cosas que no se van a resolver en cuanto a que pues alguien tiene que ceder. Es decir, no siempre va a ocurrir lo que uno quiera, aunque uno desde su punto de vista sea muy fácil la solución, ¿no? Mira, la solución es fácil, pues tú lava los platos, pero a ver, tal vez el otro también dice, pues es más fácil si tú lo haces, ¿no? Entonces, habrá Claro. momentos en donde haya que ceder, momentos en donde haya que negociar, momentos en donde, pues, se tenga que aceptar que ese conflicto no va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, una persona que, tu pareja no habla mucho. Ah, bueno, pues él es así, no le gusta comunicar. Y tal vez la solución para cualquier, persona sería, pues, que hable, ¿no? Pero no, la solución en realidad es respetar que el otro es así, ¿no? Uh-huh. Respetar que el otro no tiene la misma necesidad de expresar que tú, ¿no? Que tiene Sí. otras necesidades y tal vez las mismas afectivas, los mismos sueños, pero que la manera en que se conecta es diferente.
¿no? Entonces, entender que algunos de los conflictos, pues, no se van a resolver, pero que la mayoría tiene más probabilidades de resolverse si tenemos si aprendemos esta comunicación no violenta. Y hay un tercer y cuarto paso, Olga, no sé si ya nos los Sí, sí, explicaste. ya los expliqué, Discúlpame pero que te no te interrumpí. preocupes. Aquí me gustaría un poquito, tomando este punto de la pareja y de la persona que si llega o no temprano, también nos lleva a evaluar si es el lugar idóneo donde estamos, porque si vivimos tan lejos y genera un estrés y no podemos llegar, y es importante cumplir los acuerdos, tanto en una relación de pareja como en un lugar de trabajo, porque firmamos un papel donde nos dice y nos establecen ciertas reglas y ciertas normas que podríamos hablar y gestionar, ¿no? Pero hay unas que no se pueden, que esas no. Entonces aquí qué tan importante sería identificar si es el lugar idóneo en donde estamos. Por eso es tan importante, así como buscamos un empleo o estamos en pareja, identificar, hacer como, yo diría, un análisis. O sea, es todo un arte. A mí me apasiona mucho. O sea, es todo un arte esto de salir con alguien, identificar, por ejemplo, si es negociable o no que yo sea extrovertida y el otro no. En algún punto va a pesar, ¿sí? Hay cosas que no son negociables y otras sí. Por eso es tan importante hacer gestión, abrir un diálogo, hacer una mediación, identificando que ambos, por eso es importante las estrategias, ¿sí? Aquí es importante que ambos tengamos el beneficio y si no lo hay, identifiquemos cuál es el propósito de estar en una relación o en un trabajo que me queda a 5 horas de mi casa, ¿no? Con tráfico. Entonces, es importante identificarlo, por eso es previo, eso yo lo platico con parejas, qué tan importante es este arte de conocerse, que evita posibles conflictos. Esto no quiere decir que no vaya a haber incomodidad y manifestación y ciertas emociones que sean aflictivas, que no sean agradables, pero importa en cómo lo vamos a hacer a mediar. Eso es importantísimo. Claro, Identificando. claro. Y entonces hay un cuarto paso, em, que sería, si la El cuarto, persona, por ejemplo, em, no respeta tus necesidades, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos preguntar? Cuéntanos un poquito. ese sí, lo mencioné anteriormente, que es preguntarle, por ejemplo, era lo que le decía, oye, a mí me interesa mucho o estoy, no sé, sí, es de mi interés y tengo la necesidad de respeto, armonía, y ahí le preguntas qué conducta puedo yo realizar para que tú puedas o te nazca realizar esta conducta que atiende mis necesidades. Era el punto que estábamos viendo, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis de los pasos, que son 4, te quedas callado y te das empatía, continúas callado y le das empatía al otro, empatía mental. Abres la boca para darle empatía solamente para eso, no para poner evaluaciones. Y como cuarto paso, le haces una pregunta. Quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer para que tú atiendas estas necesidades mías. Y justo ahí puede empezar a haber un diálogo, fíjate, qué tan importante, ya que le ofreciste estirarte para atender sus necesidades, el otro va a tener la opción de atender las tuyas, si así lo quiere. Así es el proceso que favorece la conexión. Así lo que estás asegurando es que si llegas a un acuerdo, el acuerdo se va a respetar. Uh-huh. Entonces, es importante eso. Por eso les decía, si llego a un acuerdo de ya llegar temprano o identifico que no es el lugar. Uh-huh. Porque si el otro se somete, ¿sí? Eh, 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 tú le haces una petición. Entonces, todos vamos a salir perdiendo en algún momento en el que él decide someterse, ¿no? Tú le lanzas la petición, se somete, en algún momento se va a revelar y todos vamos a salir perjudicados. Uh-huh.
Va a decir, está bien, lo hago, lavo los trastes. Y entonces hay algo que eventualmente va a explotar, va a quitarse o va a desquitarse más bien con alguien. Ujú. Entonces es importante identificar esto, hablarlo. Ujú. Entonces, haciendo estas conjeturas empáticas, primero identificamos los sentimientos y luego las necesidades. Ujú. Porque igual si le preguntas qué necesitas, igual y me dice, pues que te vayas a volar, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos primero a los sentimientos y luego a las necesidades. Ujú. Entonces, Claro, preguntas si sientes que siento que estás enojado. Cuando haces ese movimiento, la persona va a empezar a desactivar su sistema de defensa, ¿sí? Ese sistema de defensa y amenaza, y luego de eso nos puede dar una apertura. Ujú. Entonces, fíjate, es todo un arte y tiene una lógica. Ujú. Sí, entonces claro. es muy importante tomar esto en cuenta. Qué interesante lo que nos estás compartiendo, porque te invita a la conexión con el otro, a que las soluciones tal vez en algunas ocasiones surjan del otro o que se co-construyan, ¿no? Que sea una Ujú. construcción de dos o de tres o del número de personas que esté involucrada en esa relación. Y me parece muy valioso todo esto que nos estás diciendo. Quisiera leer algunos de los saludos que nos están enviando. La doctora Elisabetta Pagliarulo ya no se pudo conectar, pero le mandamos un saludo afectuoso hasta Argentina. Gracias, Elisabetta. Un Nos abrazo. dice, Lucy Soto, saludos. Maverick Arturo nos dice saludos cordiales desde la Ciudad de México. Gracias, Maverick. Siempre, siempre conectándote desde hace algunos años al programa que es todos los martes y jueves en punto de las 6. Lorena Galindo nos dice saludos. Verónica Jiménez nos manda saludos. Amenmont, saludos. Eh, Adriana también nos manda saludos, buenas tardes, gracias por el tema. Alex Cerrejón nos dice gracias por compartir con nosotros. Laura Cruz nos dice saludos. Manuel Garrafa, saludos. Amelia Santiago, saludos. Lourdes Méndez, estamos contigo. Nos dice también Nala Sandoval, excelente tema, quedo muy atenta. Sánchez Rosa nos dice saludos. Muchas gracias por el tema. ¿Cuánto se necesita de las habilidades sociales? Nos dice Magali Velázquez, hermoso tema. Saludos. Gracias por la ayuda. Ana Fernanda Martínez Hernández nos dice gracias por el tema. Blanquis Pérez, saludos, muy buen tema. Lourdes Lulú Vázquez nos dice un tema muy interesante. Saludos. Lisbeth Guzmán nos dice hola. Rosa Juárez, muy buen tema. Claudia Reyes nos dice bien. Lo dice, es todo un arte. Primero el conocer y reconocer lo que sentimos y después aprender a ser empáticos para lograr la comunicación. Muchísimas gracias. ¿Qué le qué más le podemos decir, Olga? Y justo con la llamada, me parece que era Claudia también la que había Sí, preguntado, ¿verdad? así es. Anteriormente. Aquí es importante algo que podemos hacer. También cuando vivimos, estamos en situaciones de violencia, hay veces que no se puede hacer esto. Importante identificar qué siento y qué hacemos. Ahí es importante el uso protector de la fuerza. ¿Qué es esto? Cuando hay un caso extremo donde alguien está lastimando a otra persona, es importante establecer legalmente una demanda por lo que proceda para mantener la seguridad física de uno y para mantener que la otra persona, fíjate, es un acto hasta de amor, que mantener que la otra, o sea, permite ayudarnos a nosotros y mantener un lazo en, cuidado de nuestra persona y aún del maltratador, ¿cómo? No permitiendo que siga generando este hábito de maltrato sobre las otras personas que también le daña a él y a las personas con las que se relaciona. En ocasiones la violencia es extrema, que llegan a quitarle la vida a otras personas y las consecuencias son que ellos tienen también, ¿no? Entonces aquí es importante identificar que si hay un caso extremo, es importante hacer el uso protector de la fuerza. Ujú. Claro, claro. Por ejemplo, hay, bueno, cuando hay también violencia, es importante ir reconociendo, quizás es en un proceso terapéutico, pues,
todas estas conductas que son respuestas de supervivencia, que se Claro. ponen en marcha en una relación en donde hay componentes violentos. El estar como muy consciente de todas estas respuestas de supervivencia pueden hacer que la persona se sienta fortalecida para justo tomar estas decisiones que mencionas, Olga, que Ujú, es, pues, denunciar, poner distancia, ¿no? Es importantísimo señalar todas estas acciones que en el día a día alejan a la persona de la violencia, ¿no? E identificar también, hablando de violencia, pues estos lugares, estos puertos seguros, estos lugares, ujú, seguros a donde puede recurrir la persona que vive violencia. Mientras más lugares y más alternativas tenga, mucho mejor. Y no nos ujú. referimos a un lugar físico necesariamente, aunque cuando hay violencia extrema, por supuesto que Sí. sí se necesita un lugar físico, pero también una relación o varias relaciones en donde la otra persona esté dispuesta por lo menos a escuchar sin juzgar y a brindar ayuda, que tenga la misma idea que todos nosotros, por ejemplo, que nadie merece vivir en ningún tipo de violencia y que pues necesitamos construir la paz y a veces es necesario incluso hasta tomar distancia, no solamente pues hacer Ujú. este tipo de denuncias legales, sino que también pues tomar distancia tanto emocional como física. Así que muy interesante todo lo que nos compartes. ¿Qué más les podríamos decir acerca de la comunicación no violenta y de los buenos tratos? Porque me parece que el buen trato requiere de entrenamiento, es decir, eh, eh, muchos de nosotros hemos aprendido a través del vínculo de los primeros relaciones en la familia un tipo de interacción. Este tipo de interacción, este tipo de apego, a veces llega hasta la vida adulta, pero la infancia no es destino. Entonces, Ujú. también podemos entrenarnos en buenos tratos, así como la violencia se aprende, así como la comunicación violenta se aprende, a mí me parece que esta comunicación no violenta, el buen trato, también puede ser entrenado. Entonces, si tú en este momento nos estás escuchando y identificas que de pronto no tratas bien a tu pareja o no tratas bien a tu familia o no tratas bien a tus compañeros de trabajo, lo importante sería reconocerlo y atreverte a entrenarte en estas habilidades que lamentablemente a veces, pues, aprendemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, o en nuestra familia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Olga? Sí, justamente eso. Es importante que identifiquemos la violencia, que en ocasiones somos modeladas por nuestro sistema de creencias, los estilos de crianza, los lugares en los que vivimos. Hay lugares que son más conservadores que otros, pero que es importante tener estas redes de apoyo. Y con esto va justo lo que les mencionaba de tener más estrategias, más que una, ¿no? No olvidar nuestros ámbitos de vida, que son muchísimos, no solo una pareja, no solo un trabajo, ¿sí? No solo una familia, sino que somos un entramado de relaciones, estamos interconectados, somos interdependientes. Entonces, ¿qué tan importante uno es identificar que no es lo mismo estar solo que sentirse solo? ¿Sí? Somos un mundo de personas. Por ejemplo, en la línea, es lo que les comentamos, todo el tiempo hay un profesional que está detrás de la línea que puede acompañarnos en un momento complicado, en un momento álgido. Una persona con la que podemos ver, trabajar los procesos y también ver alternativas como una instancia, ¿no? Nuestros familiares, las personas con las que nos podemos comunicar. En ocasiones las situaciones de violencia que vivimos, de malos tratos, nos llevan también a sentir pena, vergüenza al comunicarlo. Entonces, qué tan importante sentir esta acogida, identificar que justo tener alternativas nos pone y nos abre una ventana de oportunidades. El no tenerlas nos lleva a ver un mundo rígido, ¿sí? Que no hay más, nos limita. Uh-huh. Y entonces eso nos lleva al sufrimiento. Entonces, ¿qué tan importante es identificarlo? Claro, y ahora se habla de 12 habilidades del buen trato.
Se habla del autoconocimiento, de que sepas quién eres, qué tienes, dónde estás, qué puedes hacer, cuáles son tus recursos, el aprender a escuchar y a ser escuchado, el convivir Ujú, pacíficamente, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, ¿no? El entender y ser flexibles en cuanto a las diferencias y tratar de conectar con el otro desde la compasión y desde la empatía, ¿no? Compartir tus sentimientos y tus emociones. Qué importante, esa es otra de las habilidades que tiene que ver con la inteligencia emocional y que también ujú, ayuda a construir el buen trato, el que tú conozcas tus emociones y que aprendas a expresarlas sanamente, que entiendas su propósito, como dice la psicóloga Olga. Aprender a dar y recibir sería otra de las habilidades que puede contribuir al buen trato, el ayudar a los demás, el que puedas cooperar, apoyar, solidarizarte con los demás, también es parte de los buenos tratos que se pueden ir entrenando poco a poco. Empiezas con poquito, ¿eh? Tenía un paciente en la línea de ayuda, que este paciente, pues, me compartía que él necesitaba que todo mundo lo ayudara, ¿no? Pero entonces yo le dejé una tarea de que pensara en su entorno más cercano qué podría hacer por los demás. Y él se salió al parque y empezó a recoger un poco de basura en el parque. Y bueno, pues así empezó su travesía. Él aprendió desde ese lugar de empezarle a dar también a los demás algo, no solamente, el ubicar sus necesidades, sino las de los demás. Y bueno, ujú. al final del día se convirtió en el presidente de Manzana, siguió Mm, ayudando, sigue como en varios programas sociales, y justamente esta ayuda a los demás le permitió salirse de estar tan ensimismado con una depresión terrible a ujú, empezar a entender que los demás también tenían necesidades y que él tenía mucho que compartir con los demás y mucho que dar a los demás. Así que es parte, me parece muy importante de los buenos tratos, el que podamos ayudar a los demás. Y bueno, hay otras, por ejemplo, habilidades, aceptar las ideas y opiniones de los demás. Puede ser que muchas personas piensen de manera diferente y por eso la recomendación es que tengas, pues, amigos. Mira, yo tengo amigos que son testigos de Jehová, budistas, que son amigos cristianos, católicos, porque aprendes mucho acerca de la flexibilidad y de, otras opiniones, ¿no? Que no significa que tú vayas a cambiar las tuyas, pero es importante, pues, aceptar las ideas y las opiniones de los demás como parte de los buenos tratos, respetar los valores y las reglas sociales, pues, de otros lugares, ¿no? También ayuda mucho mm, cuando viajas y que te adaptas y que te das cuenta, no sé, muchos que alguna vez hemos viajado, extrañas la comida de México, pero también aprendes, de otro tipo de comida, de culturas, de otro tipo de pensamientos, y eso también abre de alguna manera el panorama para construir el buen trato a tu regreso, ¿no? Es parte de las habilidades respetar los valores y reglas sociales, el disfrutar la vida también, el aprender a disfrutar la vida y entender que los demás también tienen diversas formas de disfrutar de la vida y pues el tener metas y sueños es parte de lo que dicen que son habilidades del buen trato. Uno se podría poner a pensar que cómo puede representar el que yo busque un sueño o una meta como parte del buen trato. Y es que si tú identificas tus propias necesidades, pero las necesidades profundas, no aquellas que nos han sembrado de ahorita, todo el mundo viendo el fútbol y todos tienen que tener a lo mejor la camioneta del año o ¿no? Más bien esas habilidades o estas necesidades más profundas que tienen que ver con mi necesidad de amar al otro, mi necesidad de expresarme artísticamente, por ejemplo, ¿no? Las necesidades básicas, fisiológicas, las necesidades de reconocimiento, las necesidades de expresión, de compartir, no sé, nos referimos a eso cuando hablamos de las metas y los sueños, que pueden colaborar con el buen trato. Así que ahí están, esas son las 12 habilidades del buen trato,
que se habla también, Jorge Barudi lo habla del buen trato desde la infancia para gestar justamente ambientes en donde el niño pueda, sentirse confiado en su entorno y, por tanto, con más probabilidades de resiliencia, ¿no? Eso ahí les invito a que lean un libro de Jorge Barudi que justamente habla acerca de los buenos tratos, que él, trabajó mucho tiempo con niños, que vivieron la pérdida de sus padres y que, sin embargo, fueron resilientes se recuperaron de esa adversidad e incluso pues saliendo fortalecidos de esa importante pérdida. Así que lean a Jorge Barudi, está súper interesante. Y adelante, Olga, te escuchamos pues en tus conclusiones. Gracias por escucharme. Te escuchamos. ¿Qué más nos quieres compartir, Olga? Es súper interesante y te fijas que se entrelaza con la comunicación no violenta, ¿no? Identificar lo que yo quiero, mis deseos con el otro. ¿Qué tan importante es hacerlo? Yo les invito a que tengan este enfoque y desde esta identificación de que hay un buen trato, hay un maltrato, es importante la comunicación y que dentro de todo esto de las habilidades sociales es muy importante conectar con lo que yo quiero, con lo que yo tengo, pero que el otro no está por encima o por debajo mío, sino que también es un ser sintiente, es un ser doliente, que esté influido por una cultura, que esté influido por sistemas de creencias, pero que podemos establecer un diálogo, un diálogo en donde podamos los dos llegar a acuerdos y si no se llegan, identificar y cuestionarnos qué hacemos en esos entornos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Yo les diría que hicieran un ejercicio, que escriban. A mí me encanta escribir y les pido a los consultantes que escriban, que agarren una hoja y escriban 3 o 4 veces al día qué siento, cómo me siento, ¿sí? Y redactarlo, ¿no? ¿Qué siento? Y discernir la emoción. Siento miedo. ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha hasta ante esto que yo estoy sintiendo? ¿Sí? Entonces, redactarlo. Esto es un proceso de identificar, empezamos a practicar todo este arte de la comunicación no violenta, empecemos a hacerlo con nosotros, vale la pena. Es un ejercicio a detalle, ¿sí? Es un ejercicio importante y sobre todo es un ejercicio a detalle con nosotros, que somos las personas más importantes de nuestra vida y que nos vamos a acompañar hasta el último aliento, vamos a estar ahí y que además somos tan maravillosos, este cuerpo es tan maravilloso que nos dice, nos conecta con el peligro, con la emoción y que es importante hacerle caso, ¿no? Entonces, yo les diría que se vayan ahí, démonos empatía, denle empatía al otro para poder hacer un consenso. Y si no, una evaluación que nos lleve a identificar en dónde estamos, qué hacemos ahí y cuál sería el propósito de estar en relaciones donde se ejerce violencia con nosotros o nosotros ejercemos violencia con otros. Qué bonito, Olga. Muchísimas gracias. Pues no me resta más que decirte y agradecerte que nos compartas tus saberes, ya varios programas. Me ha gustado mucho este programa, todo lo que nos has compartido. Ojalá que si algunos nos están viendo y escuchando en este momento y tienen dudas acerca de este modelo de comunicación no violenta, pues que nos llamen a la línea de ayuda y con gusto estamos para ayudarles. Este centro, pues, ha sido, creado por el contador Víctor González, doctor Simi, para ayudar a todos los que necesitan apoyo emocional, y estamos a una llamada de distancia. Nos pueden llamar en el 800-911-3232. Están apareciendo nuestros datos en la pantalla para que ustedes los tengan. Nos pueden llamar en este momento a cualquier hora. Van a encontrar un psicólogo que está dispuesto a acompañarte, dispuesto a escucharte, a hacerte preguntas sin juzgarte y a construir soluciones en conjunto contigo. Así que llámanos en el 800-911-3232. Estamos para apoyarte y muchísimas gracias, Olga. Pues vamos a dejar este
el programa ahora, pero nos vemos en próximas fechas. Todos los martes y jueves hay un programa, así que pues te esperamos. Gracias, Olga. Cuídate mucho. Ay, un abrazo. Gracias, amigos. Besitos. Cuídense.